buenas tardes. Vamos a saludar a la bandera argentina, a la de la Ciudad de Buenos Aires y a la Rotaria. Muchas gracias. Señoras, invitados especiales, amigos rotarios, preside esta reunión del miércoles 27 de noviembre del 2019 nuestro amigo, el doctor Elías Hurtadoyo. Lo acompañamos en la mesa cabecera el invitado y orador de la fecha, el ingeniero Gustavo Grobo Copatel. Estas son las cosas que no tienen que pasar. A quien le damos una muy cordial bienvenida. Lo acompañan la señora Verónica Cangemi y su padre, Adolfo Grobo Copatel. El ingeniero Grobo Copatel nos hablará sobre el ciclo de conferencias que hemos denominado Hacer por la Argentina. Luego de su exposición, será entrevistado por la coordinadora del ciclo, señora Clara Mariño, quien también se encuentra en esta mesa. Compartimos la mesa cabecera y le damos una cordial bienvenida al nuevo socio que hoy se incorpora y que al mediodía se reunió previamente con el Comité de Información Rotaria que preside el señor Juan Llamazares. Me refiero al licenciado Martín Barsi, quien como socio activo ocupará la clasificación Asesoramiento de Inversiones y cuyo padrino es el consocio José Ciaba Serrate. También nos acompañan el AG del distrito, el señor Roberto Tarsi, y los consocios Federico y Raúl Beco, Miguel Cartazo Naveira, Roberto Derito, Juan Gear, Diego Ibarbia, Roberto Iglesias, Héctor Lorenz, Juan Llamazares, quien al finalizar mis palabras haré un breve comentario sobre el mecenazgo, Carlos Morgan, Efraín Suchet, José Urtubey y Antonio Zaparripa. En el día de hoy celebramos los cumpleaños de los consocios nacidos en este mes de noviembre, que están congregados en una mesa frente a la mesa cabecera. A los mismos les deseamos muchas felicidades y pido un fuerte aplauso luego de la lectura completa de sus nombres. Ellos son Diego Ibarbia, Juan José Iribarren, José Ramón Sanchís Muñoz, Bernardo Turjansky, Roberto Planas, Juan Carlos Bequiú, Guillermo Combal, Daniel Feró, Carlos Mazariego, Fernando Romero Carranza, Martín Barsi, Efraín Suchet, Esteban Carcavalo, Jorge La Rosa, Norberto Miguel Palacios Baqué, Silvio Becher, Juan Carlos Lirossi y Sergio Hugo Huitis. Al finalizar la reunión, recibirán un libro de la editorial Penguin Random, gentileza de nuestro consocio Javier López Llobet. Nuestra reunión del próximo miércoles 4 de diciembre estará dedicada a homenajear a los embajadores invitados de honor. En virtud de este homenaje, nos dirigirá unas palabras el presidente del CARI, doctor Adalberto Rodríguez Llavarini. Y luego del almuerzo se reunirá la Junta. Nos acompañan de los clubes rotarios del exterior, a quienes solicito se pongan de pie a medida que se los nombre, para conocerlos y se acerquen a esta mesa cabecera en caso de que quieran intercambiar banderines.
Está el señor Nils Weibull y señora de Northport, Florida. Y como invitados de nuestros socios está el señor José Calderón, invitado por Esteban Carcavalo. Muchas gracias por acompañarnos y muy bienvenidos al Rotary Club de Buenos Aires. A que nos dé una charla sobre el mecenazgo. Gracias. Anda esto. Queridos consocios, les robo unos minutos para comentarles el exitoso resultado de un concurso de ensayos sobre barrios de emergencia que encaró este club ya hace un par de años. Idea, en su momento, del presidente Luis Osejevich, que obtuvo la aprobación del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la Ciudad, y el financiamiento del sistema del mecenazgo. Este tema de los barrios de emergencia ha sido, como ustedes saben, una preocupación, yo diría, permanente de este club. Y este concurso nos ha permitido convocar a una serie de estudiosos y gente que está en este tema a presentar, como digo, algunos ensayos. Hubo una convocatoria importante, se interesaron algo de 40, 50 personas. Finalmente solamente hubo 8 trabajos presentados. Y quiero destacar la tarea de, en su momento, Pablo Ambrogi, el hijo de nuestro consocio Guillermo, que colaboró en la preparación del proyecto, que finalmente fue aprobado. Las personas que colaboraron en toda la gestión, incluso administrativa, financiera de esto, debo mencionarlo a Marcelo Studer, a Carlos Genel, a Jorge Grimpel, a nuestra contadora Laura, que ha colaborado en todos los trámites bancarios que no han sido sencillos, y principalmente a los 3 integrantes del jurado, nuestros consocios Eduardo Conesa, José Ciaba Serrate y Carlos Genel. El arquitecto Alejandro Marolda, nuestro futuro presidente, también tuvo la gentileza de leer los trabajos presentados y hoy vamos a dar entonces la nómina de los ganadores de este concurso que creo que ya se había mencionado, tenían un primer premio de 50.000 pesos y la publicación del trabajo, un segundo premio de 30 y uno tercero de 20.000 pesos. El primer premio correspondió a un economista, Miguel Alejandro Polanski, que presentó un trabajo, en realidad es una propuesta para erradicar los barrios de emergencia en la ciudad de Buenos Aires mediante un programa sustentable de relocalización de sus habitantes en viviendas transitorias, un estudio muy fundamentado. El título del trabajo es Una ciudad para todos. El segundo premio correspondió a la arquitecta Josefina Ducós, funcionaria del Instituto de la Vivienda de la ciudad de Buenos Aires. El título de su trabajo es Producción de la ciudad informal y procesos integrales de reurbanización de villas en la ciudad de Buenos Aires. Repasa los procesos de urbanización en varias ciudades latinoamericanas y analiza las políticas públicas que se han ido aplicando estos últimos años, principalmente en las villas, acá en los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Por último, hay una historiadora, Valeria Snitkovsky, que se ha dedicado a registrar y bucear en los detalles de la primera villa
de Emergencia o Villa Miseria o Barrio de las Latas, como se llamaban a fines del siglo XIX, 1890, ya existía en el Bajo Belgrano la primera Villa de Emergencia. Bueno, estos son brevemente, y teníamos el deseo de anunciar públicamente estos 3 ganadores a los que después se les dará publicidad. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Buen día. Placer, José, compartir algo contigo. Sí, pero claro, tampoco abusemos. Bueno, un segundito, por favor. Vamos a incorporar un nuevo socio, al señor Martín Barsi, en la clasificación Asesoramiento Inversiones. Y su padrino, como ustedes lo ven, es el amigo José Seaba Serrate. Martín, ha sido usted elegido miembro de este club porque sus socios saben que es una persona representativa de su actividad y que sus cualidades morales lo habilitan para ser un buen rotario. Estamos seguros que cumplirá dignamente con sus obligaciones rotarias y que difundirá adecuadamente los principios, objetivos y finalidades del Rotary. Al recibirlo en este ambiente de amistad y propósitos desinteresados, en nombre del Rotary Club de Buenos Aires, me complazco en expresarle nuestra más cordial bienvenida. Gracias, Martín. Un segundito. Va a encontrar todos los miércoles afuera. Eso es lo más difícil de todo. Delicado, pero por eso no lo hace el presidente. Pulso de cirujano. Ojalá. Sí, pero de cirujano sería. ¿Te ayudo? No, ya está, qué vista que tiene. Es tu intuición. Bueno, ahora Martín, ponte en el medio. Acá nos teníamos todos. Para sacar una foto. Ahí. Bien, lo vamos a invitar a José Seaba Serrate que nos diga unas palabras sobre su ahijado. José. Gracias, Elías. Bueno, conozco a Martín hace más de 20 años. Es un gran profesional, una persona excelente y creo que va a ser un estupendo rotario. Así que estoy muy contento de poder presentarlo a ustedes. Creo que es el club para él y él es un gran rotario pensando en el club hacia adelante. Así que, adelante. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Antes que nada, agradecerles el hecho de que me hayan aceptado como miembro del club y sobre todo en este año tan especial para el club que cumple los 100 años, así que me parece que es un honor entrar justo en este año a esta institución. Un poco, la verdad que José, agradecerle también a José la insistencia durante todos estos años para formar parte del club. Me ha contado un poco de las bondades, de la calidez humana y de la calidad profesional que se encuentra en este recinto, así que espero estar a la altura de las circunstancias y poder nutrirme un poco de cada uno de ustedes durante semana a semana y en todos los eventos que me toque participar y obviamente poder aportar en la medida que se pueda el granito de arena que uno humildemente pueda aportar. Así que bueno, una vez más, no los quiero aburrir. Hay un orador que va a decir cosas más importantes que yo. Lástima no haber llegado antes para los festejos de los 100 años, pero les agradezco mucho esta oportunidad. Muchas gracias a todos. Bueno, lo invitamos al ingeniero Gustavo Grobo Copatel a dar su charla. Gustavo.
Hola, creo a esta altura buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, me honra, me siento en el Rotary, me siento en mi casa. Creo que cuando aprendí a leer, lo primero que leí en una biblioteca que había en mi casa era un libro que decía Estatuto del Rotary. Mi padre tiene ya no sé cuántos años de Rotario. Yo fui miembro de Interac, fui presidente y fui gobernador del distrito de Interac. Así que tuve una vida muy cercana, muy involucrada con el mundo del Rotary y aprendí mucho de esa experiencia. Así que muchas gracias. Además el Rotary logró, yo me puse corbata 4 veces en mi vida, 2 de ellas para Rotary, o sea, el 50%. Bien, vivimos en tiempos turbulentos. Eso lo decimos desde hace muchos años, pero parece mentira, cada vez las cosas tienden a empeorar y aparecen cosas que no nos imaginábamos quizá meses atrás. Esas turbulencias tienen que ver con que hay un cambio estructural en la sociedad impulsado por el desarrollo tecnológico. Es ese desarrollo tecnológico el que impulsa transformaciones que van más allá del límite de lo que nosotros imaginamos e impactan los temas productivos, los sociales, los personales y la forma en que estamos organizados. No es entonces difícil de entender por qué en general todo el mundo tiene miedo del futuro y tiene una incertidumbre muy grande. Y es ese miedo, esa incertidumbre, lo que hace que empiecen a haber manifestaciones diversas en distintos estratos de la sociedad. Los que tienen porque tienen miedo de perderlo y los que no tienen porque sienten que el futuro no les pertenece. Y entonces hemos creado como todo un sistema que está vinculado con ese miedo. Y es muy importante frente a esta situación, que no es la primera vez que en la historia de la humanidad ocurre, ya en las otras revoluciones ocurrieron eventos semejantes, aprender de lo que pasó para poder proyectar mejor lo que va a pasar. Y lo que pasó en los otros tiempos de transformaciones, en las otras revoluciones, es que después de ese proceso salieron sociedades que fueron ganadoras y sociedades que fueron perdedoras. En general, las sociedades ganadoras fueron las que se adaptaron a los cambios, los que aprendieron más rápidamente y los que pudieron proyectar el futuro teniendo en cambio esas megatendencias que se estaban ocurriendo. Las sociedades que resistieron a esos cambios, que no los quisieron ver, que los negaron, fueron en general las sociedades que más se atrasaron. El más emblemático quizás sea el caso de China, donde podría haber ocurrido la revolución industrial y sin embargo no ocurrió, ocurrió en Inglaterra. ¿Y por qué podría haber ocurrido? Porque era la geografía del mundo donde más innovación había y donde más talento innovador había. No era en Inglaterra, era en China. Solo que como sociedad se negó a ver eso y entró en siglos de oscurantismo y de decadencia que recién está recuperando ahora. Creo que tenemos como líderes, como ciudadanos, la obligación de conversar públicamente sobre estas cuestiones, porque la única forma de vencer al miedo es con el conocimiento. En la medida que uno sabe más, el miedo se desvanece. Y entonces es posible transformar el miedo en esperanza. El filósofo Stefano Samagni lo describe muy bien. Dice, hay que pasar de una sociedad del miedo a una sociedad de la esperanza. Una sociedad donde se vea todas estas transformaciones tecnológicas como una oportunidad y como facilitadoras de las transformaciones positivas. Las conversaciones y en general esos miedos están vinculados con temas personales, pero también de cómo está organizada la sociedad.
La gente desconfía cada vez más en la democracia. La democracia como acto de votar ha perdido relativa importancia en relación a lo que pasa después. También porque desconfía de la clase política, y lo llamemos así, de la corporación política. Y ve a la corporación política como a alguien o un conjunto de personas que se han apropiado del Estado para su propio beneficio y no necesariamente ven el beneficio que le trae al resto de la sociedad. Entonces la democracia está en discusión. También el capitalismo como forma de organización está en discusión. El capitalismo ha traído enormes beneficios que a veces nos cuestan ver, pero la esperanza de vida, la creación de trabajo, el desarrollo, digamos, de la salud, el combate contra la pobreza, fueron éxitos innegables. Por ahí no los vemos en Argentina, pero si analizamos el mundo o el mapa del mundo, vemos que son desarrollos enormes e innegables del capitalismo. Ahora, muchas de las sociedades, en general las más pobres o las menos desarrolladas, ese capitalismo es imperfecto. Vivimos en una especie de precapitalismo. ¿Y por qué digo esto? Porque el capitalismo no expresa lo mejor de sí si no hay determinadas condiciones. Una de las condiciones es que tiene que haber un estado de calidad. Capitalismo sin estado de calidad es muy difícil que sea sustentable en el tiempo y que exprese todas esas virtudes de las que estábamos hablando. Entonces, muchas veces en países en vías de desarrollo como el nuestro o subdesarrollados, le echamos la culpa al capitalismo de algo que todavía no fue, digamos. Justamente el problema no es el capitalismo, sino la falta de capitalismo. Y cuando hablo de la falta de capitalismo, hablo de la calidad del Estado. También hablo de que un capitalismo no funciona bien si no hay competencia, si no hay mercados que funcionen bien, si no hay reglas de juego claras. Entonces, donde existen debilidad en esas cuestiones, también el capitalismo genera pobreza o puede generar desajuste, genera corrupción, genera una corporación política más disociada o una sociedad más fragmentada, que es lo que estamos viendo. Las transformaciones, tanto en la producción, en la sociedad, son tan grandes y de tan difícil direccionamiento que tenemos que volver, desde mi punto de vista, al centro nuestro y a pensar el propósito de lo que hacemos. El propósito es como volver al sí mismo, no sé, al sentido de las cosas. Y ahí voy a robarle varias ideas a varios y a crear a partir de ese collage algunas ideas que permitan clarificar qué quiero decir con esto. El Premio Nobel de Economía Amartya Sen decía que la felicidad, que podría ser el propósito, o sea, busquemos la felicidad, estaba vinculado con el desarrollo de algunas capacidades en las personas. Por ejemplo, la capacidad de ser feliz estaba vinculado con ser libre, en otros casos con ser autónomo, con ser empleable, que no es lo mismo que tener empleo. En la época de la esclavitud había empleo, pero no había empleabilidad, que es el empleo con libertad. Con ser saludable, con ser solidario. Todas esas cuestiones, todas juntas o con algunas de ellas, las sociedades van creando felicidad. Ese desarrollo de capacidades podría ser el propósito de nuestras acciones. Para que esas capacidades funcionen se necesita un marco, se necesitan reglas de juego, se necesitan instituciones que pongan los límites y las restricciones sobre el cual el conjunto de la sociedad trabaja. La política trabaja dentro de ese marco haciendo acuerdos. La política es el arte de hacer acuerdos. A veces pensamos que la política es el arte de hacer grietas, pero en la realidad el sentido de la política es hacer acuerdos en ese marco de reglas para cumplir con ese propósito. Y los negocios, el desarrollo de nuestra actividad, está vinculada con esos acuerdos y con esas reglas. Muchas veces hacemos negocios y no entendemos bien el propósito de los negocios. Es decir,
algunos ejemplos. Uno del sector público, la asignación universal por hijo, que es una medida de política pública que todos queremos y que es indiscutible, es parte del ser nacional. La pregunta sería, ¿la aplicación de esta política genera gente más libre, más autónoma, más empleable, más emprendedora, más solidaria? Si alguna cosa dentro de ese checklist falla, tenemos que revisar esa política. Cuando nosotros hacemos negocios, cuando nosotros hacemos nuestras empresas y las desarrollamos, cada tanto tenemos que preguntarnos si nuestras actividades hacen más libres a nuestros clientes, a nuestros proveedores y a los talentos que trabajan con nosotros. Más libres, más emprendedores, más autónomos, etcétera, etcétera. El capitalismo del siglo XXI, ese capitalismo de la sociedad de la esperanza, requiere un Estado de este tiempo, mercados, reglas, y requiere de empresarios de este tiempo. Empresarios dispuestos a arriesgar, que construyan empresas porosas, con límites difusos, que se dejan impactar por la sociedad, pero que al mismo tiempo se permiten la posibilidad de impactar a la sociedad. El rol de los empresarios en estos tiempos turbulentos y del miedo es justamente construir, junto con el sector público y los líderes sociales, ese capitalismo nuevo. Todo habla de las iniciativas público-privadas. Y en realidad las iniciativas público-privadas son una forma de vínculo entre el sector público y el privado como cliente y proveedor. Yo propongo, además de esa que es válida, sublimar la relación entre el sector público y privado, construyendo juntos un capitalismo de este tiempo, un capitalismo del siglo XXI. Un breve párrafo antes que Clara venga a sacarme de acá. En Argentina en particular, Argentina tiene algunas particularidades dentro de este proceso que acabo de describir. Por ejemplo, yo creo que en Argentina no hay elementos ordenadores de la sociedad. Argentina, comparado con Latinoamérica, es una sociedad muy plana, donde las expectativas son similares. No digo que la situación económica sea similar, pero las expectativas de todo el mundo es semejante. Todos queremos ser inmensa clase media, desarrollar, estudiar, que nuestros hijos sean profesionales. Bueno, el sueño que tenían nuestros abuelos cuando vinieron de Europa. Y eso se mantiene aún en los pobres, aún en los que no tienen trabajo durante muchos años. Cuando uno habla con ellos, esa expectativa se sostiene. O sea, es una sociedad de igualdad de expectativas, que es un dato fantástico. El segundo dato de Argentina es que no hay élites. Me refiero a no hay élites con vocación de liderazgo y transformadoras. Hay pequeñas islas de élites, pero no las élites que acuerdan, que ven el futuro, que abren caminos hacia el futuro, que son iluminados, como existen en otros países más desarrollados inclusive que nosotros, y de alguna manera ese desorden las élites los ordenan de alguna manera. Y el tercer punto es que si no hay élites y es una sociedad plana, lo único ordenador son las reglas de juego, son las instituciones. Y también estamos flojos de papeles ahí. Al no darse ninguna de las tres situaciones, estamos siempre muy cerca de la anarquía. Y entonces se genera una destrucción permanente, porque estas mismas cuestiones que acabo de describir de lo que pasa en el mundo se dan en marcos donde se va creando por progreso. Es decir, hay un debate sobre la construcción del capitalismo del siglo XXI, pero en una plataforma de creación de progreso. Nosotros hacemos ese debate en una plataforma de creación de pobreza, que eso es algo realmente grave y que tenemos que revertirlo a partir de acuerdos lo antes posible. Hace poco, hace una o 2 semanas, estuvo Manuel Castells, el sociólogo famoso, y me decía que para él el elemento ordenador que tiene la sociedad argentina es el peronismo, y que no había posibilidades
de construir un futuro hacia adelante, excluyendo a ese elemento ordenador que es el peronismo. Creo que ese es un dato de política local, pero es un dato útil en la medida que empecemos a pensar al peronismo como ordenador, y esperemos que sea ordenador y nos conduzca hacia el futuro y no hacia el pasado. Muchas gracias. Gustavo ha señalado que para que el capitalismo funcione es necesario un Estado de calidad. En ese sentido, ¿cómo calificás al Estado argentino? Bueno, no. Creo que para mí un Estado de calidad es un Estado eficiente, es un Estado que crea bienes públicos. El Estado argentino ha destruido bienes públicos. Bienes públicos son bienes que están al alcance de la sociedad y que son de alta calidad. Un bien público es la educación. La educación cada vez es más privada. La salud es otro bien público, cada vez más privada. La seguridad, otro bien público. Hay mucha seguridad privada. Es decir, hemos tenido un Estado que no importa el tamaño, no hago una digresión sobre el tamaño, digo sobre la calidad, ha destruido bienes públicos. Tenemos que volver a generar un Estado que genere esos bienes públicos, que sea eficiente, un Estado facilitador, un Estado que permita el desarrollo de las personas y de las mejores ideas de las personas, al mismo tiempo que dé oportunidades o nuevas oportunidades, especialmente a aquellos que les es más difícil. Bueno, eso no lo hemos logrado, eso llevamos décadas sin lograrlo. ¿Pero ves a la dirigencia política argentina en esa dirección que vos señalás? ¿O entendiendo este tema? No sé. La experiencia de este año ha sido muy traumática para mí. No porque haya perdido Macri, al contrario, digamos, es un dato, diría yo, menos importante. Lo traumático de este año para mí es que estuvimos 8 meses siendo espectadores de un debate político que en realidad se discutía quién iba a seguir con trabajo y quién no. Y nada, en el transcurso se destruyó trabajo, empleo, empresas, se destruyó un montón de cosas en el medio de ese debate que fue insustancial. No se discutieron estas cosas. No digo que no haya políticos que no lo sepan ni lo tengan claro y por ahí están presos del corto plazo, pero yo creo que hoy es urgente el corto plazo y es urgente el largo plazo. Ha sido distinguido en los últimos días por el gobierno de Brasil. La pregunta es, en este momento donde la relación está tan compleja, ¿qué debería hacer la Argentina? Teniendo en cuenta que ya está designado casi nuestro embajador o futuro embajador en Brasil, que va a ser Daniel Scioli. A mí me parece que en varias oportunidades, Argentina y Brasil no somos socios, somos hermanos, porque estamos pegados. O sea, no tenemos forma de hacer algo separado de Brasil. Con un hermano ya estás condenado, digamos, no te puedes separar, digamos. A mí me parece que pensar el desarrollo de Argentina sin tener una región conectada, integrada y que se proyecte en conjunto al mundo es mucho más difícil, tiene menos proyección y mucho más dificultades. Yo creo que hay que ir por más Mercosur, pero un Mercosur diferente, ¿no? El Mercosur hasta ahora fue un Mercosur que trató de desarrollar el negocio intrarregión. Creo que el Mercosur es la plataforma para proyectarnos hacia el mundo y exportar más. Entonces, iría por más Mercosur. Eso requiere una integración no solo económica, sino también cultural. Yo tuve socios y hice negocios en Brasil durante muchos años.
nuestra empresa fue la única que tenía accionistas brasileños y argentinos. Eso es increíble, que no haya empresas con accionistas mixtos. Eso es porque no nos toleramos, porque no nos entendemos más que no nos toleramos. A mí me parece que, y no nos entendemos porque no podemos ponernos en el lugar del otro. Por eso la integración cultural es muy importante. Entonces, necesitamos integración cultural para la integración económica, necesitamos convergencia macroeconómica, determinados acuerdos de largo plazo, realmente borrar las fronteras entre los países y hacer que cada uno se sitúe las inversiones, los trabajadores, en esa amplia plataforma que es el Mercosur. O sea, yo soy un fundamentalista del Mercosur, pero soy un ingeniero agrónomo de Carlos Casares, o sea, estoy restringido por... Tengo muchas restricciones para dar esa opinión, pero la puedo decir responsablemente. ¿Qué pasa, no sé, si el próximo gobierno le impone 35% de retenciones a la soja? Sí, ¿cómo imaginás, en el fondo, la relación futura entre el próximo gobierno y el sector agropecuario? Sí, el problema es que no es lo que hacemos, sino lo que logramos a través de las acciones. Yo creo que va a disminuir la producción agrícola, van a disminuir las inversiones en un sector que tiene muchísimo más para dar de lo que dio. Pero bueno, daría la impresión de que no aprendemos de lo que sucedió. Pero yo no quiero tampoco especular, dar una opinión sobre algo que todavía no ocurrió. Y en todo caso, también hay matices, ¿no? O sea, yo creo, por ejemplo, que retenciones en el trigo y en el maíz siempre debieron haber del 5%, o sea, retenciones pequeñas, para poder desarrollar la industria local y la transformación de granos en carnes. O sea, yo no soy un fundamentalista en contra de las retenciones. Creo que es un instrumento de política pública que, si lo aplicás bien, funciona o puede dar resultados, y si lo aplicás mal, no. Es como la medicina, ¿no? En pequeñas dosis te cura, en altas dosis te mata. Me parece que acá hay como una vocación histórica, y que es transversal a los partidos políticos, a los académicos, inclusive a los empresarios, no nos ponemos de acuerdo sobre ese tema. Me parece que también hay una visión muy fragmentada de los sistemas económicos. O sea, se cree que las retenciones impactan sobre los productores agrícolas, pero las retenciones impactan sobre la agroindustria y todas las industrias relacionadas, la metalmecánica, la petroquímica, las industrias de altísimo nivel de valor agregado y de sofisticación, que todas se ven afectadas por... Seguramente va a afectar a Toyota, que hace la Hilux. O sea, va a afectar la industria automotriz seguramente. Gustavo, hace unos días me decía un economista que la Argentina no crece en promedio desde el año 2011. A tu juicio, ¿cuáles son las grandes trabas para este retroceso en materia de crecimiento que tiene la Argentina en los últimos tiempos? Y hay algo peor que leí la semana pasada. Argentina creció la mitad del promedio de América Latina en los últimos 20 años. O sea, si nosotros hubiésemos crecido como el promedio de América Latina, hoy tendríamos un 50% de PBI mayor. Es impresionante esa situación. Y bueno, son resultados de... O sea, uno puede subir los impuestos, lo que no puede evitar son las consecuencias. Hay destrucción de empleo, destrucción de trabajo y de crecimiento. Es pan para hoy, hambre para mañana. Cuando vos señalás en tu charla que la Argentina carece de élites dirigentes, a tu juicio, ¿cuál es la última vez que la Argentina tuvo élites? Porque estoy recordando el libro de José Luis de Imas, Los que mandan. Ya en el 60 hablaba de este tema. Pero tampoco era, desde mi punto de vista, una élite. Yo cuando me refiero a una élite no me refiero a una clase social o demás, sino que me refiero a un grupo de gente que ve el futuro, que ha estudiado, que lo ve, que es como iluminado, ¿no? Y es iluminado no solamente para sí mismo, sino para la sociedad. Es decir, es alguien que es iluminado e ilumina.
y daría la impresión desde la generación del 80 en adelante cuesta entender quién. Ha habido pequeñas iniciativas que no se sustentaron en el tiempo porque no fueron fruto de procesos colectivos. Es decir, también la sustentación, por eso cuando uno dice el crecimiento es el problema de Argentina, ok, pero el crecimiento hay que sustentarlo en el tiempo. Para sustentar el crecimiento en el tiempo tienen que haber reformas, porque si no, o sea, puedo crecer un año y decrecer 2 y encandilarme con esa situación. Ya yo tengo un teorema ahora, que es, desde hace tiempo lo vengo pensando, que hay que evaluar a los gobiernos de acuerdo a cómo le va al que sigue. Porque es una forma sistémica de ver las cosas. O sea que vamos a estar evaluando a Macri de acuerdo a cómo le va a Alberto Fernández. Y evaluamos a Cristina de acuerdo a cómo le fue a Macri. Y así sucesivamente. A su juicio, ¿cuál es el tema prioritario que hoy tiene la Argentina en materia económica? ¿Es la deuda? ¿Es la inflación? No, es el crecimiento. Es el crecimiento. Sin duda, sin duda. Si no hay crecimiento, nada. Creo que el problema que tuvo el gobierno que está saliendo es que el foco no estuvo en el crecimiento. Es decir, y el crecimiento tiene como varias patas que tienen que funcionar en forma equilibrada, ¿no? Bueno, los economistas dicen que hay que exportar, hay que desarrollar el consumo interno y desarrollar la inversión externa. Que si alguna de esas 3 patas fallan, ese crecimiento no es sustentable. Nosotros hemos pasado etapas donde se favoreció el consumo interno y no se tuvo en cuenta la exportación, donde se favoreció la exportación y no el consumo interno, y eso dio como resultado todas estas idas y vueltas que tenemos. Me parece que tenemos que ir a una política que equilibre estas cuestiones. Le hago la última pregunta. Se lo invita el futuro presidente Alberto Fernández a una reunión. ¿Qué es lo que le gustaría decirle? Y lo primero que vamos a hablar es de Argentinos Juniors, porque los dos somos hinchas argentinos. Bueno, esto que acabo de decir acá, podría decirle esto y otras cosas. El sector agropecuario argentino vive de las innovaciones que se hicieron en los últimos 25 años. No estamos haciendo desde hace 15 años las cosas que van a impactar en los próximos 10 o 20. Sí, tenemos una ilusión todavía de que somos competitivos en el mundo y demás, pero bueno, acabo de venir de Boston y de ver todo lo que hay en desarrollos tecnológicos, en el MIT y demás, y te vas dando cuenta de que ya estamos fuera del mundo. Estamos fuera del mundo de la tecnología. En fin, ¿qué va a pasar con el sector ganadero con la carne artificial? No sé, o por decir eso, o el impacto del calentamiento, el desarrollo de biotecnología, de la inteligencia artificial, en fin. Estamos todavía innovando para resistir los empresarios. No estamos innovando para proyectar los próximos 20 años. Gustavo Grobo Copatel, muchísimas gracias. Gracias.